Pero vamos a comenzar esta conversación. Estoy un poco nervioso, Roberto. Debe, ¿Ah? debe Y no me ser, pasa nunca. debe ¿Ah? ser mi presencia. Debe ser tu presencia y tu aura. Vamos a comenzar, en primer lugar, partiendo de lo que es la radio. ¿Ah? Este medio de comunicación que en este país tiene una trayectoria tan extensa y fundamentalmente el papel cumplido por la radiotelefonía, se decía antes, ¿ah? En la dictadura. En dictadura la radio fue un motor, digamos, que auspició algún tipo de radio, ¿no es cierto?, como radio cooperativa, como radio umbral, que auspició la vuelta a la democracia. En tanto la televisión fue más bien cómplice del régimen de Pinochet. Entonces me gustaría preguntarte cuál es tu memoria, cuál es tu relación que tú tienes con este medio por el cual la gente tiene la oportunidad de escuchar tu sedosa voz. Mi relación con la Con la radio, radio, sí. yo diría que hay dos tipos de relaciones con la radio. Una relación infantil, yo recuerdo a mi abuela o a mi madre oyendo las radionovelas, unas cosas terroríficas que no acababan nunca. Y a veces me ponía a escuchar con ella aquellas historias, ¿no? Y para mí es sinónimo de tardes en el sur, de horas muertas, horas en donde aparentemente no ocurría nada. Tengo una impresión, una vaga idea de sur con esas radios. También está la radio de mi infancia, en donde yo era mucho más activo con ella. ¿En qué sentido? En el sentido en que escuchaba partidos de fútbol. ¿Ya? Yo me acuerdo que el Mundial del 62... ¿No teníais tele en ese tiempo? No, yo no tenía tele. Yo nunca tuve tele en Chile. Yo la primera tele que tuve fue en México. En el Mundial del 62 yo escuchaba los partidos por la radio. Algunos los fui a ver. ¿Ya? Fui al Estadio Sausalito a ver esos partidos. En aquella época yo vivía en Quilpué. Y bueno, esa es la radio de mi infancia. Y luego la radio de mi edad adulta, tengo un recuerdo bastante malo, una época muy mala de mi vida en donde estaba como en un estado catatónico y escuchaba la radio como quien se pincha heroína, ¿no? Yo creo que me había quedado zombie. ¿Y qué escuchabas en esa radio? Lo escuchaba todo. Me encantaban las conversaciones nocturnas, generalmente de chismorreos. También escuchaba estos programas deportivos nocturnos, siempre de noche. Y no sé, debo haber estado mal porque no podía dormir, pero durante mucho tiempo. Y escuchaba la radio. Roberto, dime, ¿y esta especie de voyerismo auditivo, por ponerle un nombre, tuvo que ver en tu escritura, se entremezcló se contaminó tu escritura con esta evocación que ahora haces acá? No creo. Yo creo que más que voyerismo auditivo era una especie de hipnosis. Yo me dejaba envolver por esas voces y esas voces que generalmente no decían nada, y me dejaba envolver por eso como quien toma un analgésico, como quien toma un calmante, una pastilla. ¿No había para música? dormir. ¿No había música en esos recuerdos? No, hay voces, pero no música. Bueno, música también he escuchado por la radio. Recuerdo las radios de México, las radios sobre todo en las calles, ¿no? En los autobuses, en los peceros. ¿Dónde estuviste en las México? cantinas. Yo me fui a México a los 15 años, volví a Chile a los 20 años, me volví a ir de Chile a los 20 años, nuevamente en el a 74. México, en enero del 74, nuevamente a México, y bueno, en total viví 10 años en México. ¿Y por qué te fuiste en el 74? Pues por Pinochet, evidentemente, Ya, por sí, el golpe sí. de Estado. Ya. ¿Pero tú no fuiste exiliado? No. Yo me fui, mi madre me empezó a presionar para que me marchara. Yo había estado ya preso,
había caído 8 días preso en una comisaría en Concepción y tenía miedo de caer otra ¿Eras vez. militante? No, no, propiamente no. Iba camino a ser un militante. ¿Tú te refieres a militante de partido? Sí, de No, partido. yo ya en aquella época no creía en partidos ni en cosas por el estilo. Creía en la izquierda y en una serie de posibilidades que la izquierda podía dar a la gente mucho más que otro grupo político, pero no, nunca fui militante. Roberto, y así como... Entre otras cosas, porque si hubiera sido militante estoy seguro que, No estarías acá. que yo no duro ni una semana militando en un partido, me echan rápidamente. Además. ¿Qué recuerdos tienes a modo de chispazo de la Unidad Popular? Porque eras muy joven entonces. 20 años. 20 años. Yo recuerdo a Santiago, un Santiago más bien espectral, muchachas muy bonitas, rostros a los que yo me había desacostumbrado ya, rostros muy blancos. Yo estaba acostumbrado a ver rostros más oscuros. ¿Por el sur? Por México. Por México. Yo venía de un paisaje humano y urbano, además un paisaje urbano mucho mayor que el que encuentro en Santiago. Yo venía del DF, que es una ciudad, era entonces ya una ciudad de 14 millones de habitantes. Mi impresión es ver mucha gente blanca. Más bien pálida, ¿no? Sí, más bien pálida. Una marcha intelectual, una marcha cultural que a mí me parecía bastante sospechosa, y en esto meto tanto a la izquierda como a la derecha. La izquierda ya... ¿Tú te refieres al proyecto cultural de la Unidad Popular? El proyecto cultural de la Unidad Popular no me refiero a él como el macroproyecto, sino como me refiero a los intelectuales de entonces, ¿no? Uh-huh. A mí no había ningún intelectual chileno, al menos que yo más o menos viera. ¿Porque estaban comprometidos con ese proyecto o por sus producciones en especial? No, hay escritores que a mí de aquella época que me encantan y me siguen gustando. Yo me refiero a los que yo vi personalmente. Uh-huh. Yo no vi a ninguna vaca sagrada, ¿no? Yo vi a escritores que estaban preparándose para trepar. ¿Sí? No sé si aquí se sigue diciendo esa palabra. Sí, claro que sí. Y claro, no vi a gente de derecha, solo vi a gente de izquierda dispuesta a trepar y a trepar y a trepar a como diera lugar. Y bueno, la impresión que eso me dejó pues fue mala, ¿no? Muy mala. Ya, y con respecto a eso mismo, a esa característica chilensis del arribismo cultural, ¿no? De esta forma, como dices tú, de trepar. ¿Eh? Bueno, es que la literatura siempre se ha empleado, o la han empleado algunos personajes para trepar. La literatura es un camino social en muchos casos, uh-huh. ¿no? Lo que pasa es que cuando la literatura es un camino social y detrás de esa literatura o de esa obra hay calidad, bueno, no tengo nada que objetar, aunque de alguna forma u otra el arribismo pervierte a la obra literaria. El arribismo es perverso en sí mismo, ¿no? Y generalmente pervierte lo demás. Eso mismo desplazado. Pero es que lo más duro es que esta gente ni siquiera tenía talento. O sea, era una especie de amiguismo, de compadreo, nada más. Ya. Claro, cuando tú dices esta gente también hay un dejo despectivo también, ¿no? Y pienso que mucha de esa gente ya no está también. No, incluso muchos de ellos supongo que murieron o salieron exiliados, etcétera, etcétera. Pero el sufrimiento no añade valor literario a una obra. ¿Sí? El valor literario a una obra se lo pone el escritor. Si ese escritor ha sufrido mucho, pues es asunto suyo. ¿Sí? Igual no ha sufrido nada y hay una obra magnífica. Es decir, el talento no tiene nada que ver ni con las ideologías, ni con la situación personal de una persona. El talento se tiene o no se tiene. ¿Sí? Una especie de aura. ¿Qué sería el talento para ti? No sé, algo misterioso, algo que llevas dentro o cosas que llevas dentro y que entran en algún momento en colisión entre ellas. No sé, pero lo que es evidente es que hay talento. Es decir, Franz Kafka es un hombre
de un talento enorme, es un talento genial. James Joyce, allí hay talento, ¿sí? Y, no sé, Nicanor Parra hay talento. En Pablo Neruda hubo talento. ¿Hasta cuándo? No sé, Pablo Neruda... ¿Cuál es el Neruda que te molesta o que te desagrada? A mí el Neruda estalinista es un Neruda que me molesta muchísimo y en donde veo además mucha miseria humana. Lo que pasa es que Neruda es tan gran poeta que Residencia en la Tierra o ciertas zonas del canto general es una poesía tan alta, que de alguna manera da pie, permite cualquier exceso posterior en otra dirección, ¿no? Neruda es un gran poeta, pero un gran poeta. Y en este mismo sentido, Roberto, tu vuelta después de años a Chile, ¿cómo ves tú el panorama literario cultural en este momento, digamos, para entrar en el presente? Mira, yo hay una cosa que diría que no, vaya, carece casi de toda lógica, es como entrar en el mundo de la magia, ¿no? Yo lo que veo en Chile son un montón de jóvenes muy jóvenes, de 18 años, incluso de 17 años, de 20, 21, 22 años, los veo y los conozco, hablo con ellos, y me parecen llenos de fuerza, de energía y con un talento, al menos un talento para vivir enorme, ¿sí? Para ser felices. Y esos jóvenes, esa masa la pulsión, esa sopa en donde estos jóvenes se están haciendo, a mí me parece magnífica, ¿no? Jóvenes muy hermosos además. No me refiero a hermosos según el canon clásico, sino hermosos de hermosísimas miradas, de una disposición ante el fenómeno cultural que a mí me gusta y que intuyo que es una disposición rupturista, y al mismo tiempo jóvenes con gran ingenio. No sé, yo lo que más me ha gustado, sobre todo este último viaje, es los jóvenes que he conocido aquí, que yo creo que tienen todo el mundo, incluso el mundo literario, a su alcance. Roberto, ¿y entre esos jóvenes has conocido poetas también? He conocido poetas, cuentistas, novelistas. Estos jóvenes se van a comer el mundo, lo hacen todo. Uh-huh. Y vaya, es la literatura chilena del año 2000, ¿no? Pero en esa literatura chilena del año 2000, esa posible literatura chilena, esa posible apuesta, digamos, los géneros estarían más cruzados, ¿no? Habría ya no se entiende a lo mejor quizás el literato puro, el novelista o el cronista no, porque la crónica es un género bastardo, pero el novelista, el poeta, el cuentista, porque tú cruzas todos los géneros de alguna manera. Yo creo que vamos al hibridaje de los géneros literarios. Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos o en España o en Argentina. En Argentina hay escritores muy buenos que hacen híbridos de narrativa pura con reportaje periodístico, por ejemplo, o de cuento con poesía, o de cuento-poesía más reportaje periodístico. Incluso dejando entrar otros géneros que son más literarios, no literarios, claro, como la plásticos. Canción popular o plástica, claro, la plástica, claro, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tú tienes un proyecto, escuchaba, con poesía, ¿no? En tu obra. ¿Tú vuelves a la poesía? Bueno, es complicado. ¿O nunca te fuiste a la poesía? De alguna manera, quiero creer que nunca me fui de la poesía, pero claro, volver a la poesía, decir así con esa rotundidad, vuelvo a la poesía, es hacerla. ¿Sí? Es decir, la poesía se hace o no se hace. Y hacerla es escribirla y ahí está el poema. Y en ese sentido yo creo que no puedo por ahora... Vaya, en un año he escrito un solo poema. Un solo poema. Tal vez incluso sea excesivo. Pero nunca antes había escrito tan poca poesía. En un año un solo poema es muy fuerte. Muy poco, ¿no? Muy poco, sí.
Pero en fin, yo creo que son cosas circunstanciales. ¿Qué opinas de esta llamada nueva novela o como también se la ha llamado nuevo mercado, más que nueva novela o nueva narrativa chilena? Bueno, hay equívocos. Yo creo que se tendría que reformular la nueva narrativa chilena. Es decir, si en la nueva narrativa chilena no entra Brodsky o no entras tú, la nueva narrativa chilena no existe. Yo creo que hay que reformularla y reordenarla. Si queremos que mantener ese término de nueva narrativa chilena, que a mí ya me parece un poco caduco. No, porque de nueva no, es decir, la nueva narrativa chilena es la que van a ser estos jóvenes de los que te hablaba hace un momento, estos jóvenes de 20 años. Ya, bueno, estamos conversando con Roberto Bolaño, ¿no es cierto?, sobre literatura, sobre el medio cultural chileno y sobre sus experiencias y su potencial discurso, ¿no es cierto?, que nos hace tan bien, es como un aire fresco que nos llega desde fuera. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Cómo te sentí en este papel, Roberto? ¿Ah? De súper entrevistado, de súper televisado, de súper. Pues me siento súper, evidentemente. ¿Ya? Me siento volando y esperando el batacazo con la kriptonita, ¿Ya? pero no, estoy bien. ¿Sabes Yo la verdad es que los días que la gente acá es tan hipócrita, Roberto, que tú llegas así de visita después de harto tiempo y te tratan pero la maravilla, pero te vas y te queda el pelambre, ¿no? Ya no, supongo que eso ocurre siempre. Hay algo de esa cosa perversa, más bien lavina, ¿ah? De lo que de una de las características que se le podrían achacar a los chilenos, ¿no? Que tú la ves, digamos. No, ¿Tú sospechas de este exceso de cariño? Yo el año pasado vine por primera vez después de 25 años. ¿Ya? E hice muy buenos amigos en Chile, muy buenos, pero realmente muy buenos. Y al volver ahora, al cabo de un año, sigo teniendo esos mismos amigos y con la diferencia de que aún los quiero mucho más. Y como postre tengo muchos más amigos nuevos que los quiero bastante. Es decir, esto a mí me planteaba, bueno, esto me lleva a una certeza, ¿no? Y es que yo no podría vivir aquí. No. Porque no podría escribir. Yo para escribir necesito más bien soledad. Y en Santiago es tan agradable salir con los amigos, salir a tomar, a comer con ellos, a caminar con ellos, a hablar con ellos, que yo no necesito escribir. A mí me han pedido hoy que escriba algo para publicarse y es que no tengo la más mínima necesidad de escribir. Yo aquí lo único que hago es vivir. Y vivo bastante contento. Me río mucho y estoy contento de estar con mis amigos. Y son amigos además que yo espero, y más les vale, que jamás me vayan a pelar. No, que me pelen, Hay un poquitito, pero no mucho, claro, un poquitito siempre. Es sospechoso cuando uno no pela a alguien. Claro. ¿Ah? No, y además Un es casi un arte, ¿no? El arte del... Ay, que se cree este chileno triunfador que mira y viene y nos opaca a todos. ¿Tú te sentías algo así como un chileno triunfador, No. como el Sala, el Zamorano, el Chino Río? No, para nada. De la literatura. Para nada. Pero te han tratado así, pues. No creo. Yo no, primero no me siento triunfador en modo alguno. Pero ¿cómo te ven? No creo que me vean como un triunfador. Además, la gente que me ve de verdad saben que soy totalmente accesible y totalmente sencillo. Y no hay problemas por allí. No, por allí no hay... Tú no das un espacio para jugar, ni siquiera la ironía. Tú eres rotundo, No, eres Roberto rotundo, es una cosa así, pero como una cimitarra. Son los años en la península ibérica, son los duros años de la península Roberto, ibérica. la feria del libro, ¿qué te ha parecido este mall? Me ha gustado mucho. Ayer fui a la feria y un grupo de 8 liceanos vestidos con uniforme de liceo estaban allí fuera y no podían entrar porque no tenían dinero. Y me pidieron que los pasara. Además me reconocieron, me dijeron, Bolaño, pásanos.
y yo con lágrimas en los ojos y sin saber si ponerme a mesar el cabello, el poco cabello que me queda, o a dar un zapateo, los pasé. Evidentemente no iban a comprar libros, iban a mirar libros. ¿O a robarse el libro? Mejor aún. ¿Te robaste el libro alguna vez tú? Muchísimas veces, Ya. muchísimas Uno veces. tiene otro cariño con esos libros. ¿Qué opinas sobre el pirateo, Roberto? Sobre el pirateo de los libros, que es un tema, digamos, que... Pues me parece bastante bueno, sinceramente. Yo creo que... ¿Pero que pirateen los otros libros o los tuyos? No, para mí sería un honor que piratearan mis libros, Sí, ¿no? sería bonito, ¿no? Porque eso querría decir que hay un mercado pobre que quiere mis libros a un precio muy inferior, Sí, que es sí. el que cuestan los libros pirateados. Lo que pasa es que yo aún no tengo no he recibido ese honor, porque yo más bien mi literatura, algunos de mis libros al menos son más bien difíciles, ¿no? Ya. Oye, Roberto, y pensando precisamente en ese público un poco ausente de estas fanfarrias culturales, ¿ah? Pensando en el público de Radio Tierra, en la señora que en este momento nos está escuchando y está revolviendo la olla a lo mejor, pues sí, ya es hora como de almuerzo, porque en este país se almuerza un poco tarde, y esta hora es muy escuchada Radio Tierra. Entonces, a ese público que es un poco, que está un poco alejado de estos contenidos, ¿m? Eh, ¿cómo definirías tú tu quehacer escritural para explicárselo? A ese tipo de público. Es difícil, ¿eh? Es bastante Porque recién difícil. dijiste que tus libros eran difíciles. Bueno, son difíciles según cómo, es decir, yo creo que no son difíciles. Si es una señora la que me está escuchando, le tendría que decir señora. Retiro lo dicho, son muy fáciles. Incluso tengo algunos cuentos y novelas cortas que esta señora que está preparando la cazuela podría leer ya mismo. Depende, todos los libros son difíciles en cierto nivel de lectura, pero los buenos libros son también fáciles en un primer nivel de lectura, ¿no? Ahora, si es buena literatura, siempre son difíciles en el fondo, ¿no? Claro, además te sumerjas, más aire necesitas. Otra pregunta, Roberto. Literatura y mercado, o mercado literario, o hay tantos sinónimos. Bueno, la literatura necesita un mercado. El escritor necesita un mercado porque el escritor, en principio, es una persona que come, ¿no? ¿Ya? Hasta el punto de que Y necesita, de que ese mercado haga desaparecer la escritura y ponga en escena al personaje. son los riesgos del mercado, pero eso ha existido siempre. Siempre. Pero ahora en este momento viene llegando Raquel Olea, una gran amiga, una querida amiga, y ella es crítica literaria y escritora, fundamentalmente, y con quien íbamos a hacer esta entrevista. ¿Pero qué te pasó, Raquel? Tuve otra entrevista y se cambiaron un poco los tiempos ¿Ya? y me atrasé, pues. Ya, bueno, estamos con Están Roberto. empezando, terminando. Estamos como en la mitad, ¿no? Una de las preguntas, fíjate, que le estaba haciendo Roberto ahora era hablando sobre literatura y mercado. Y Roberto me decía que siempre se necesitaba un mínimo, un mercado, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Hasta cuando el mercado ponga en escena a una figura y desaparezca la escritura, que es en el caso de muchos personajes más bien de la literatura, ocurre así. ¿Qué piensas sobre esto, Raquel? Bueno, yo creo que una cosa es el mercado como puesta en circulación, digamos, y en ese sentido los mercados han existido de distinta manera siempre. Pero creo que hoy día cuando hablamos de mercado hablamos fundamentalmente de un lenguaje que construye los modos de circulación, distribución, instalación, Bueno, producción. Y de marketing, relación ¿te también. y de relaciones, Con la escritura, te claro. fijas, con la escritura. Y creo que ahí es donde hay que de alguna manera pensar, para mí, la cierta propiedad de lo literario.
¿cierto?, irreductible de lo literario en relación al mercado, a ese mercado actual. Por ejemplo, yo venía, a propósito de lo que ustedes hablaban, los mercados nacionales y los mercados transnacionales. O sea, que lo que es un escritor nacional, un escritor global. Te escuchaba el otro día a ti decir en una entrevista, yo soy un escritor en lengua española. Sin duda. Yo soy un escritor... Pero, ¿qué es lo que es un escritor chileno, por ejemplo? En principio es una entelequia, es una estafa en términos literarios. No existen escritores de Chile o de Argentina, etcétera, como tales, como escritores. Hay literaturas. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Sí. Ah, bueno, yo no. Porque un escritor tiene que ver con su contexto de producción. Y el ser un escritor chileno. el contexto de producción de un escritor es su lengua. No sí. Solo. Porque su lengua también tiene está relación otras contaminaciones. Con el contexto está contaminado. O sea, un escritor chileno, para mí, por ejemplo, hoy día es un escritor que está posicionado también política y culturalmente en relación a la historia de este país. O sea que para ti un escritor en lengua española no está posicionado con nada. Es que no existe tampoco, eso sí que es un ente volando en las nubes, un escritor en lengua, como que las lenguas anduvieron dando vueltas y tú las agarras. Las lenguas están inscritas en una historia, pero son históricas las lenguas también. Yo creo que esa es una discusión, periclitada hasta el fondo, empezar nuevamente con la discusión romántica. Empieza eso en 1815 más o menos. No, pero como ahora estamos después, sí. Ahora estamos después, ya tiene su... O sea, hablar a pocos meses del año 2000 de una discusión además que acaba. Empieza en 1815 y en 1870 más o menos la polémica romántica acaba. No, pero ¿por qué lo pones como romántico? No es romántica la relación del escritor con su contexto. No, espera, me dejas que te lo explique. O sea, Günter Grass ha dicho hace pocos meses, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ha hablado de su relación con Alemania. Con el contexto donde se produce su literatura. Ergo tú no lo debes entender, a menos que hayas vivido en Alemania. Claro que no. ¿Por qué no lo voy a poder entender si para eso está el lenguaje? ¿Conoces Alemania muy bien o lees a Günter Grass en alemán? No, conozco, casualmente conozco Alemania, pero entonces tú eres la afortunada que puede leer a Günter Grass y que puedes entender a Günter Grass puesto que conoces Alemania. ¿Sí? Pedro, que no conoce Alemania, no lo puede entender. Pero las lenguas también son históricas, ¿o no? Las lenguas son históricas. Bueno, es que eso es una perogrullada. Es evidente que toda lengua tiene una historia. Sí, pero a partir de allí no se puede hacer ninguna discusión. ¿Tú qué piensas, Pedro? Estaba escuchando que en realidad es un temazo. Es un temazo, pero con respecto... No es un temazo. Es algo que ya está absolutamente gastado. Es que no sé si hay cosas que tan los gastadas. fines de todo... Es decir, esta discusión... ¿A qué nos puede llevar? Pero estaba pensando, por ejemplo, Roberto, en las lenguas... No necesariamente llevan a alguna parte, pues Roberto, no sea claro, no nos lleva a ninguna parte. Oye, estaba pensando, pero Raquel estaba pensando también en las lenguas... No, pero en términos absolutos, digo, ¿a qué nos puede llevar esta discusión? Aclararnos el papel de una literatura nacional. No, yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra. Las producciones de lenguaje. ¿Por qué tú le otorgas ¿qué quieres una decir con funcionalidad? producciones de lenguaje? Eso es lo que los textos, las escrituras, los discursos, que su materia es la lengua, pues. Todo eso a mí me huele iba a decir una mala palabra, déjame buscar un símil para esta mala palabra, a revolver la olla universitaria, ¿sabes? A discusiones universitarias que no llevan a ninguna parte. Además que son discusiones en el campo santo. Esto con la literatura viva no tiene ninguna relación.
¿sí? Es decir, si tú como lectora, para ti te ilumina la lectura de una obra X, tener todo este background y verlo bajo esta serie de prismas, está muy bien, ¿sí? Como si lo quieres leer desde la ataraxia. Lo que no puedes hacer, ¿sí? es sentar, crear un módulo rígido de lectura, ¿sí? Y de percepción de una... es lo que estás diciendo. No, yo entiendo eso, que estás diciendo eso. No puedes percibir, no puedes poner camisas de fuerzas en una literatura. La obra de un gran escritor jamás está ceñida a un país. ¿Tú qué crees, que a Neruda no lo entienden en España porque no es español? ¿Tú qué crees, que a Vallejo no lo entendemos los chilenos porque es peruano? Es que no es eso, Roberto. Yo pienso que porque no sabemos la historia del Perú y no entendemos a Vallejo. Raquel está hablando de complicidades de hablas. No es eso. No, las complicidades de hablas se basan solo en la lengua, ¿sí? Y la lengua, cuando uno domina la lengua saca lo que tiene que tener la literatura, es decir, fuerza, voluntad, energía, en fin, una serie de adjetivos que probablemente decirlos así sea una vaciedad. Pero la literatura es mucho más que esa especie de neoestructuralismo pero es eso universitario. También. Es mucho más, pero es eso también. Sí. Yo creo que la literatura y las lecturas son muy múltiples. O sea, tú puedes leer para entretenerte, puedes leer para saber el tema que trata, puedes leerte para mirar el lenguaje. No, pero volvamos a lo que tú hablabas de la literatura nacional. Para mirar también una realidad tú has estado de la en el Perú, cual por se ejemplo. produce esa literatura. ¿Me entiendes? Entonces también me parece que la camisa de fuerza también puede ser para el otro lado, ¿te fijas? No. Yo estoy hablando de una literatura abierta, abierta, que solo se valga por sí misma, ¿sí? Que además es la historia de la literatura, la que lo está demostrando. Oye, Roberto, la buena literatura siempre es traducible. Por supuesto, siempre. ¿Y cómo a mí no me pueden traducir mis huevas, oye? Pues vete a saber. La buena literatura siempre es siempre se me está achacando que yo tengo tanto chilenismo, ¿no? ¿Te fijáis? Entonces, pues los que te digan que tienes tanto chilenismo se empiezan con el mismo hueveo romántico. Y cuando te hablo del hueveo romántico me refiero al hueveo romántico histórico, ¿sí? A la historia del romanticismo, el romanticismo alemán como escuela literaria y política, ¿sí? El romanticismo alemán, que es el primero en plantearse una literatura nacional. Sí, yo estoy Esas de acuerdo literaturas contigo, nacionales, pero esos temas además, se pueden seguir pensando hoy, de otra manera, porque también el fin de las discusiones no necesariamente coincide con el fin de los problemas. Esos temas Entonces, se pueden seguir se pueden pensando, seguir pero no pensando. jodáis a los escritores con esos temas, porque los escritores estamos metidos en temas muchísimo más complicados, ¿sí? Que es, entre otros, escribir bien, saber escribir. ¿Sí? Pero si no es contradictorio. Pero también yo creo que los escritores también pueden tener la obsesión por pensar su escritura, ¿no? O por pensar las escrituras, ¿no? O sea, yo creo que no es ni uno ni lo otro, digamos, pero sí... No es una condición sine qua non que un escritor piense su escritura. James Joyce jamás pensó su escritura, ¿sí? Al menos no hay nada material que nos demuestre que lo hizo. Franz Kafka tampoco, ¿sí? En sus cartas hay un elipsis constante acerca del fenómeno literario. Jamás piensa su escritura, ¿sí? Pero a mí lo que realmente me indigna es que me hables, Raquel, de literaturas nacionales. Es decir, tú has vivido en Alemania y conoces a Günter De Grass. literatura chilena, te digo, literatura chilena. O sea, el concepto de nacional, ¿me entiendes? No es que eso. se pone en el contexto Raquel, lo que de estás las diciendo, identidades. lo que estás diciendo Pero es de una cerrazón Existe total. la literatura chilena. Tú perteneces a ciertas tradiciones que son mucho más amplias que tú. Yo pertenezco a mi única tradición en tanto ejecutante de literatura, ¿sí? Es mi lengua. Es la única tradición que yo tengo. A ver, pero tú has hablado de la literatura chilena en estos días, te has referido a ciertos autores. Cuando hablo de la literatura chilena, generalmente se habla para entendernos, ¿sí? Pero como tal,
es algo nimio. Yo hablo de la literatura argentina o de la literatura checoslovaca, checa, ya no es checoslovaca, ¿sí? Pero es solamente para entendernos. Tú, por supuesto, el ruso no lo conoces o también has vivido en Rusia, Raquel. Sí, claro. Joder, es que claro, tú eres una afortunada y una privilegiada. Tú puedes Una privilegiada del régimen de Pinochet, pues por eso he tú vivido en puedes tantas leer partes. en muchas lenguas y tú puedes entender la literatura, ¿sí? La señora de la que hablaba Lemebel, que está haciendo la cazuela, esa se tiene que reducir a la literatura chilena, puesto que como no ha vivido fuera y no conoce otras lenguas, ya está. No pongas en mi boca eso que yo no lo he dicho. Es que lo que tú dices es 2 más 2, yo lo único que digo es 4. Interpreto lo que tú has dicho, tal cual. ¿Sí? Es que de allí a Porque llegar tú a estás una hablando situación reduccionista en la literatura, pero hay solo un paso, ¿eh? Solo un paso. No. No, porque yo entiendo lo que Raquel de alguna manera quería Yo quiero decir. pensar la Está- relación de la escritura literaria, estética, con su contexto. Y eso no está terminada, esa discusión. No está terminada y es una discusión que se renueva permanentemente. Es una discusión de una esterilidad absoluta, ¿sí? La escritura, lo primero que debe dar es placer. ¿Sí? ¿Y por qué no va a poder dar placer una escritura que tú la piensas desde una relación al contexto, Roberto? En el momento en que tú una escritura, en el acto de leerla, No la estás contextualizando, ¿sí? Ya el placer de la lectura empieza a esfumarse, pero ya mismo. ¿Eh? Una literatura tiene que hablar tiene que crear en el lector cosas mucho más fuertes que empezar con esa pedantería de contextualizarla, además en su historia nacional. Anda ya, por Dios. Pero ni lo uno ni lo otro y todo a la vez. O sea, yo puedo leer de muchas maneras. Puedo leer solo para tener placer y entretenerme. Y puedo leer para pensar algo también, ¿por qué no? Pues entonces Si hay niveles de lectura. Entonces ponte a leer teoría literaria o el derecho romano, joder, pero no leas literatura. Pues si la literatura también Sí. está en el derecho romano. Si la literatura también está en mucho más partes hoy día que solo en la literatura. No, Está en las paredes de lo las que calles, lleva a está en las teóricos crónicas, como está en tú la historia. es eso, es decir, simplemente a destrozar el canon literario, ¿sí? A decir todo es literatura para que finalmente nada sea literatura. Es decir, las rebajas, es llegar No. a las rebajas. No, es pensar la literatura. Pero ¿cómo Sí, vas a sí, pensar el tú la campo literatura si tú ¿por no qué haces no? literatura? ¿Por qué no? ¿Sí? O sea que solamente las ballenas pueden hablar de las ballenas. Yo no puedo pensar las ballenas porque no soy ballena. Pero O ¿por sea, qué la no literatura lees es un la campo de literatura? pensamiento. Si lo que a ti te construye como un escritor es la crítica, es la lectura. Si la crítica no A te mí habla, no existes. la crítica me construye como escritor. Obvio. Pero por Dios, qué pedantería más grande. ¿Sí? Es la pedantería de la impotencia. Es decir, tú lo escribes y crees que a mí, que sí que escribo, ¿sí? Me construye la crítica. Si la crítica no habla de ti, tú no existes. Es de una pedantería, pero bestial. ¿Sí? Pero así es, pues, Roberto. O sea, Si el campo literario existe, según pero tú, claro, Kafka esta durante discusión. 20 años no existió, por ejemplo, porque la crítica no hablaba de él. ¿Sí? La lectura, Kafka como autor se construye en la medida que hay una lectura de su obra. Una lectura es muy distinta de una crítica. Yo hablo de la crítica como lectura, por supuesto, como lectura, no como clasificación. Yo hablo de la crítica como placer. Esa es la gran diferencia entre nosotros. ¿Sí? Para mí la lectura es placer. Si el pensamiento también puede ser placer, pensar un objeto también es placer. Depende. El pensamiento no? generalmente... Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, estamos en Radio Tierra en el 130 del día de la M, cuando son la 1 de la tarde con 54 minutos. Estamos en una acalorada discusión con Roberto Bolaño y Raquel Olea sobre el tema de la escritura. ¿Ah? Bueno, ha sido un gusto haber tenido a Roberto, ¿ah? A Roberto Bolaño. Usted lo conoce, usted lo ha visto en la televisión, ¿ah? Usted lo ha escuchado y ahora esperamos que también lo lea. Porque si bien es cierto, que era una pregunta que yo le tenía que hacer a Roberto, que también acá se usa comprar libros, pero no sé si leerlos, ¿no?
se usa, por ejemplo, es parte del arribismo chilense, tener sobre la mesa del living un libro de, qué sé yo, ¿no? De la Serrano, o pueden tener un libro tuyo ahora y hasta un libro mío, ¿no es cierto? Para decir, Según en qué casa, qué libro. según en qué casa, qué libro, y tiene que combinar con el tapiz de los muebles y toda esa cosa. Entonces también es interesante pensar si realmente leen los chilenos. Raquel, ¿qué piensas tú? No sé si hay índices de lectura en Chile. Si nos medimos por las ventas, pareciera que los chilenos son bastante cambiantes en sus gustos de lectura. Pasamos de la novela al Pasamos de la ensayo. novela al ensayo, al libro de ayuda. Mm. Y me parece que en este momento Ujú. se está leyendo más este ensayo periodístico, historiografía periodística, Ujú. que narrativa, ¿no? En este momento parece que sí. Y en relación a qué dices tú eso, ¿a qué viene esta En vuelta? relación a un par de años atrás, Ujú. en un momento hubo una apertura hacia a la lectura de narrativa chilena, con perdón de Roberto Bolaño, Ah, bueno, espera. porque No, si es que yo no tengo nada que ver la con- nueva con- narrativa abrió, ¿no es cierto?, la llamada nueva narrativa, que fue un proyecto editorial, comercial, abrió el interés por la literatura chilena. Pero en este momento pareciera que ese interés se ha desplazado hacia... Empezó con el libro de Tomás Mulián, ¿no? Con el al ensayo crítico, Jocelyn ensayo Holt, crítico, etcétera. claro. Sí. Bueno, ha sido un gusto haber tenido a Raquel Olea y a Roberto Bolaño acá en esta radio, ¿ah? En este proyecto de radio en realidad. Y qué bueno también, ¿ah? Que a esta hora usted haya escuchado este diálogo cultural, ¿no es cierto? Bueno, quedan muchas preguntas y qué bueno que queden preguntas, ¿ah? Porque las respuestas las dará usted en su casa, ¿ah? Y bueno, esperamos estar nuevamente con ustedes a esta o a otra hora, conversando con gente tan importante y tan interesante más bien, ¿ah? Como Roberto Bolaños y Raquel Olea. Muchas gracias.